Mi esposo Ricardo me fue infiel. Recuerdo que todo empezó con un cambio sutil, casi imperceptible, como una nota desafinada en una sinfonía familiar que hasta entonces había sido perfecta. Llevábamos 15 años de casados, Ricardo y yo. 15 años que sentía en cada rincón de nuestra casa, en la forma en que el sol se colaba por las ventanas de la cocina cada mañana, en el suave roce de su mano al despertarme. Éramos Camila y Ricardo, una pareja que todos admiraban, o eso creía yo. Ricardo, mi Ricardo, era el pilar de nuestra pequeña familia. Siempre el primero en levantarse, el aroma a café recién hecho llenaba el aire antes incluso de que yo abriera los ojos. Trabaja como director de proyectos en una importante empresa de diseño arquitectónico. Su carrera era su pasión, y yo su más grande animadora. Teníamos un hijo adolescente, Tomás, cuya rebeldía incipiente era nuestra única preocupación real. Solíamos cenar juntos, compartir las anécdotas del día, y las noches terminaban con nosotros dos en el sofá, quizás viendo una serie o simplemente conversando. Era nuestra rutina sagrada. Pero las últimas semanas, esa rutina empezó a desdibujarse. Lo siento cariño, tengo mucho trabajo, se hicieron más frecuentes. Al principio, lo entendí. Su nuevo proyecto era ambicioso. Implicaba una gran inversión y una responsabilidad enorme. Es la oportunidad de mi vida, Cami, me decía, con ese brillo en los ojos que tanto me gustaba. Confiaba en él, ciegamente. Después de todo, Ricardo siempre había sido mi ancla, mi roca. ¿Cómo podría dudar de algo que conocía tan bien? El problema era que su brillo en los ojos no era solo por el trabajo. Y yo en mi ingenuidad no lo sabía. ¿Y cómo va Ricardo con su megaproyecto?, me preguntó Marcela, mi mejor amiga, mientras tomábamos un café una tarde soleada. Ella, siempre tan observadora, ya había notado mi ligera distracción. Bien, supongo. Está obsesionado. Ya casi no lo veo. Dice que la oficina es un caos, que tiene que estar hasta tarde coordinando todo con su nueva secretaria, Valeria. El nombre Valeria ya se había instalado en nuestras conversaciones cotidianas. Al principio, era la nueva secretaria. Luego, Valeria es muy eficiente. Después Valeria tuvo una idea brillante, para la presentación. Empezó a sonar con demasiada naturalidad, con demasiada frecuencia. Yo me reía y le decía, parece que Valeria es la salvación de tu proyecto. Él se reía conmigo. Era una risa fácil, pero una pequeña punzada, casi imperceptible, comenzaba a instalarse en mi estómago. Un día, Ricardo olvidó su teléfono en casa. Algo inusual, ya que era una extensión de su mano. Lo tomé para llevarlo a su oficina, pero antes de salir, vibró. Era un mensaje de WhatsApp. Un mensaje con un icono de corazón. Mi corazón dio un vuelco. Era de Valeria. No puedo esperar a vernos esta noche. Estoy contando los minutos. Qué suerte que tenemos este proyecto urgente. Cara pidiendo silencio. La punzada se convirtió en un nudo helado. El mundo se detuvo. Mi sangre se volvió hielo. Mis ojos se fijaron en ese emoji, ese inocente y a la vez siniestro emoji, y en la palabra suerte. Mis manos temblaron tanto que el teléfono casi se me cae. No era una confirmación, no era una declaración abierta, pero mi instinto, ese que había dormido plácidamente durante 15 años, se despertó con un grito. A partir de ese mensaje mis ojos se abrieron de una forma brutal. De repente, todo cobró un nuevo significado. El perfume de hombre que a veces notaba en su camisa que no era el suyo. El cabello oscuro, largo y liso, que una vez encontré en el asiento del pasajero de nuestro coche, y él me dijo que debe ser de algún colega que subió al coche. Ahora, sabía que Valeria tenía el cabello largo y liso. Empecé a observar cada pequeño detalle. Su teléfono, antes abandonado, ahora siempre estaba a mano, boca abajo, o en su bolsillo. Se duchaba inmediatamente al llegar a casa, incluso si no había hecho ejercicio. Sus reuniones urgentes se extendían hasta altas horas de la madrugada, y cuando volvía, su mirada se desviaba, no me miraba directamente a los ojos como antes. Una noche, cuando ya todos dormían, lo oí levantarse de la cama. Fingí seguir dormida. Lo escuché ir al salón, donde solía tomar llamadas discretamente. Murmuraba, su voz suave y melosa. No pude escuchar las palabras exactas, pero el tono. Ese tono no era para mí.
no era para un colega. Era el tono de la intimidad, de la complicidad. Al día siguiente, mientras Ricardo se duchaba, revisé el historial de llamadas en el fijo de la casa. Había un número desconocido con el que había hablado por unos minutos a las 2 de la mañana. Me temblaron las manos al marcarlo. Sonó. Y al tercer timbrazo, escuché una voz femenina, joven y dulcemente adormilada. ¿Diga? Era Valeria. Mi corazón se hizo añicos en ese instante. La noticia me consumió. No pude decirle a Ricardo lo que sabía. El miedo, la rabia, la vergüenza me paralizaron. En lugar de eso, busqué consuelo en mi madre, Isabel. Ella, con la sabiduría que solo los años dan, me escuchó en silencio mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Hija, el corazón de un hombre a veces es como un mar tormentoso. Pero la verdad siempre emerge, como los restos de un naufragio, me dijo mi madre, acariciando mi cabello. No te precipites, recopila tus pruebas, que él no sepa que lo sabes. Dale la oportunidad de mostrar su verdadera cara. Me armé de valor, y empecé a seguirla a Valeria. Descubrí su ruta, los lugares donde comía. Un día, la vi en una tienda de decoración, eligiendo unos cojines con un estampado muy particular. La reconocí porque era un diseño que Ricardo había mencionado que le gustaba mucho, un patrón bohemio que siempre me pareció muy él. Era una tienda cara, y ella no parecía ser de esas personas que gastan en lujos. Me oculté entre los estantes observando. Ella pagó, y al salir la vi sonriendo y hablando por teléfono. Su alegría era palpable. Sí, mi amor, ya tengo los cojines, espero que te gusten. La palabra mi amor resonó en mi cabeza como un eco macabro. Decidí invitar a Ricardo a cenar a un restaurante, uno de nuestros favoritos. Quería ver si era capaz de mentirme a la cara, si podía seguir con su farsa. ¿Cómo te fue hoy, cariño?, le pregunté, intentando sonar casual. Bien agotador. Valeria y yo tuvimos que quedarnos hasta tarde revisando los planos. Es muy exigente, respondió con una sonrisa forzada. Su mentira me quemó por dentro. Le di una mirada que él no comprendió pero que Marcela, que justo cenaba en una mesa cercana, sí notó. Y ahí, sentada frente a él, me di cuenta de que no podía seguir así. Tenía que confrontarlo, pero no de la manera que él esperaba. La oportunidad se presentó con la conferencia anual de la empresa. Ricardo debía dar una presentación importante, y yo, como siempre, iba a acompañarlo para apoyarlo, pero esta vez, tenía un plan. Un día antes de la conferencia, llamé a la oficina de Ricardo y pregunté por él. Valeria contestó, no, el señor Grace no está. Está en una reunión fuera. ¿Puedo ayudarla, Camila? Su tono era dulce, demasiado dulce. Oh, no te preocupes, Valeria. Solo quería dejarle un mensaje a Ricardo. Dile que le dejé un documento importante en su oficina, dentro del cajón de su escritorio. Es crucial para su presentación. Dile que lo revise antes de irse hoy. Mi voz era firme. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, lo confronté sobre el documento. Cariño, ¿encontraste el documento que te dejé en tu cajón? ¿Lo revisaste? Él me miró con una expresión de sorpresa, luego de fastidio. ¿Documento? ¿Qué documento? No vi nada. Valeria debió de olvidarse de decirme. Lo siento, Cami. Mentira. Yo no había dejado ningún documento. Era una prueba. Y él no había entrado en su oficina después de Valeria. O si lo había hecho, ella no le había dicho nada. Las piezas comenzaban a encajar. En la conferencia, la tensión era palpable. Ricardo estaba en el escenario, y yo en primera fila, con mi madre y Marcela a mi lado. Javier, un colega de Ricardo que siempre me pareció amable, me sonrió desde la segunda fila. La presentación de Ricardo era brillante, pero mi atención estaba en Valeria, sentada en una silla lateral, mirándolo con una adoración que me revolvía el estómago. Al terminar la presentación, en la recepción me acerqué a Javier. Javier, ¿podemos hablar un momento?, le dije, con una seriedad que no era propia de mí. Le pregunté directamente, ¿sabes si Ricardo y Valeria tienen algo más que una relación laboral? Javier se puso pálido. Me miró, luego a Ricardo que estaba riendo con Valeria. Camila, yo, no debería. Javier, soy su esposa. Necesito saber la verdad, le supliqué. Javier suspiró. Camila, lo he visto. Los he visto varias veces. En su oficina, en restaurantes a deshoras.
Ella se le acerca demasiado, él no la detiene. Él la mira, de una forma que no mira a nadie más. Y ella siempre lleva el mismo tipo de cojines que le gusta a Ricardo en su coche. Las palabras de Javier fueron la gota que colmó el vaso. No era solo mi instinto, no eran solo mis sospechas. Había un testigo que por lealtad me había confesado la verdad. Esa misma noche al llegar a casa, no pude más. Mi furia, mi dolor, mi decepción, todo explotó. Ricardo, tenemos que hablar, le grité, sin preámbulos, apenas entró por la puerta. Él me miró, sorprendido. Cami, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Que si estoy bien? No, Ricardo, no estoy bien. Estoy rota. Estoy destrozada por tus mentiras, por tus engaños con Valeria. Él se quedó pálido. Su rostro se descompuso. Camila, no sé de qué hablas. No te atrevas a mentirme. El mensaje con el corazón, el cabello en el coche, el perfume, las llamadas en la madrugada, los cojines que Valeria compró para tu casa, y la confesión de Javier. Con cada palabra, mi voz se elevaba, mis manos temblaban. Lo sé todo, Ricardo. Sé que me has estado engañando con tu secretaria. Ricardo bajó la cabeza. El silencio se hizo ensordecedor. Finalmente, levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y resignación. Cami, yo no quería hacerte daño. Solo pasó. 15 años de vida, de amor, de confianza, solo pasaron. Con tu secretaria, le dije con la voz ahogada por las lágrimas. No hay vuelta atrás, Ricardo. No puedo mirar a tu cara, no puedo vivir bajo el mismo techo, sabiendo que me has traicionado de esta manera. Mi madre, que había venido a apoyarme, entró en la sala con Tomás, nuestro hijo. La cara de Tomás era una mezcla de confusión y tristeza. No quise que lo viera así, que viera a su padre reducido a un hombre sin honor. Ricardo, es hora de que te vayas, dijo mi madre, con voz firme pero tranquila. Necesitamos espacio, necesitamos sanar, ¿y tú? Tú necesitas confrontar lo que has hecho. Ricardo no dijo nada más. Se fue esa noche, con una pequeña maleta, con la cola entre las patas, sin intentar siquiera una disculpa sincera. La puerta se cerró detrás de él, y con ella, se cerró un capítulo de mi vida. El año que siguió fue una montaña rusa emocional. El divorcio fue doloroso, especialmente para Tomás, pero con el apoyo de Marcela, mi madre, y la comprensión de Javier, quien incluso me dio algunas pistas sobre cómo Ricardo y Valeria habían intentado sabotearme sutilmente en la empresa para que yo sospechara mal, fui reconstruyendo mi vida. Ricardo y Valeria continuaron su relación, pero su amor florecido en la traición no duró mucho. La noticia de su infidelidad se extendió por la empresa y la reputación de Ricardo se hizo añicos. Valeria, al verse señalada y sin la protección de Ricardo, quien ya no era el director intocable, renunció y se esfumó. Un año después, la casa era mía de nuevo. El sol seguía colándose por la cocina, pero ahora su luz se sentía diferente, más cálida, más mía. Tomás y yo estábamos más unidos que nunca. Él, con la madurez que la adversidad le había dado, me había abrazado y me había dicho, «Mamá, estoy orgulloso de ti por ser tan fuerte». Una tarde, mientras regaba las flores en el jardín, mi lugar favorito, sentí una paz que creí perdida. La sombra de Ricardo y Valeria se había disipado. La infidelidad había dejado una cicatriz, sí, pero también me había enseñado la fuerza que llevaba dentro. Había resurgido, más fuerte, más sabia, y sobre todo más yo misma. Miré el cielo, respiré hondo y sonreí. La vida continuaba, y esta vez, estaba dispuesta a vivirla con los ojos bien abiertos. La sombra en la oficina se había ido para siempre. Recuerda darle like y comentar qué otro tipo de relatos te gustaría escuchar. Y también seguirme en TikTok, como Dramas con el Zarco.